Interfaces cognitivas. Capítulo 12. Efectivo, pastillas y pantallas. Un capítulo autobiográfico. Conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría. Aristóteles. En medio de esta historia, hubo un contexto personal y profesional que marcó un antes y un después. En Argentina, con muchos desarrolladores exportando servicios, vi la oportunidad de crear una billetera virtual para manejar esos fondos. Fue un proyecto en el que llegué a tener a 10 personas a cargo y 2 socios, de los cuales luego me separé. Al mismo tiempo estaba pasando por un proceso personal difícil, una separación y un juicio por el cambio de centro de vida de mi hija. Eso tuvo un impacto emocional fuerte que se sumó a las presiones económicas y a mi propia personalidad. Durante esa etapa, manejé grandes cantidades de efectivo y usé psicofármacos como el metilfenidato y previamente el modafinilo para sobrellevar el ritmo. La tecnología siempre fue parte del entorno, rodeado de computadoras y dispositivos. Me costó mucho tomar la decisión de despedir a los empleados, y eso fue una carga emocional que postergué hasta el final. El punto de quiebre llegó cuando, en medio de audiencias judiciales y demandas, tuve un choque de auto que sentí como una señal clara de que debía parar. Finalmente, hablé con mi equipo y les dije que ya no podía sostener la situación. Después de eso, empecé de cero. Busqué un trabajo con un sueldo más bajo, volví a estar en nómina y encontré apoyo emocional en una nueva pareja. Pasé por una depresión al dejar el metilfenidato, pero con un cambio de rumbo pude salir adelante. Finalmente encontré un nuevo trabajo y empecé una nueva etapa. ¿Por qué contar esto? Este libro habla de interfaces cognitivas, los filtros invisibles que median entre nosotros y la realidad. Habla de cómo construimos narrativas, de cómo nuestras creencias moldean nuestra percepción, de cómo podemos quedarnos atrapados en mapas mentales que ya no corresponden al territorio. Sería deshonesto escribir sobre todo eso sin mencionar que yo mismo he estado profundamente atrapado en mis propios filtros. No cuento esta historia para generar empatía ni para justificar nada. La cuento porque ilustra desde adentro muchos de los mecanismos que este libro intenta describir desde afuera. La cuento porque la teoría sin experiencia es incompleta y porque hay cosas que solo se entienden cuando las atravesaste. El contexto. Argentina tiene una economía particular. La inflación crónica, las restricciones cambiarias y la brecha entre el dólar oficial y el paralelo crean un ecosistema donde muchas personas buscan alternativas para proteger sus ingresos. Los desarrolladores de software, que pueden trabajar remotamente para empresas extranjeras, se encontraron en una posición privilegiada. Cobraban en dólares mientras sus gastos eran en pesos. Vi ahí una oportunidad, crear una billetera virtual para facilitar el manejo de esos fondos. No voy a entrar en los detalles del modelo de negocio, pero la idea era resolver un problema real que mucha gente tenía. Empecé solo, conseguí socios, armé un equipo. En el punto más alto llegué a tener 10 personas trabajando conmigo. Al mismo tiempo, mi vida personal se complicaba. Una separación, un juicio por el cambio de centro de vida de mi hija, audiencias, abogados, demandas cruzadas. Todo esto mientras intentaba hacer crecer un proyecto que demandaba atención constante. Los psicofármacos. El modafinilo se desarrolló para tratar la narcolepsia, el metilfenidato para el trastorno por déficit de atención. Ambos son estimulantes que aumentan el estado de alerta y la capacidad de concentración, y ambos se usan ampliamente fuera de sus indicaciones originales, especialmente en ambientes de alta presión como el mundo tech y el emprendimiento. No es un secreto. Hay artículos en medios como TechCrunch, CNN y The New York Times que hablan del uso de estas sustancias entre emprendedores y ejecutivos de Silicon Valley. Algunos lo llaman optimización cognitiva o biohacking. Otros lo ven como una forma de dopaje laboral.
La realidad es que mucha gente usa estos fármacos para sostener ritmos de trabajo que de otra manera serían insostenibles. Yo los usé. Los usé porque el ritmo que llevaba requería más energía de la que mi cuerpo podía producir naturalmente. Los usé porque funcionaban. Podía trabajar más horas, mantener el foco, responder a las múltiples demandas que enfrentaba. Lo que no calculé fue el costo. El metilfenidato actúa sobre la dopamina y la norepinefrina en el cerebro. Cuando lo usas de manera sostenida, el cerebro se adapta, y cuando lo dejas, esa adaptación se hace evidente. Fatiga profunda, dificultad para concentrarte y frecuentemente depresión. No es que la droga cause depresión, es que el cerebro necesita tiempo para recalibrar sus sistemas de neurotransmisores. Ese tiempo puede ser de semanas o meses. La tecnología como entorno. Mi trabajo siempre estuvo rodeado de pantallas, computadoras, celulares, servidores, código. La tecnología no era solo una herramienta, era el medio en el que me movía, y ese medio tiene sus propias reglas, su propia lógica, sus propios efectos sobre la mente. Hay algo en el trabajo digital que favorece ciertos estados mentales: la fragmentación de la atención, la sensación de urgencia constante, la disponibilidad permanente. Un mensaje puede llegar a cualquier hora. Un problema puede surgir en cualquier momento. La frontera entre trabajo y no trabajo se desdibuja. Mirando hacia atrás, veo cómo el entorno tecnológico facilitaba ciertos patrones que no eran saludables. La posibilidad de trabajar desde cualquier lugar se convertía en la imposibilidad de dejar de trabajar. La conexión permanente era también una exposición permanente al estrés, y los psicofármacos ayudaban a sostener ese ritmo, creando un circuito que se retroalimentaba. La cultura del emprendimiento. Hay una narrativa dominante sobre el emprendimiento que lo presenta como una aventura heroica. El fundador visionario que apuesta todo, trabaja sin descanso, supera obstáculos imposibles y finalmente triunfa. Esta narrativa tiene elementos de verdad, pero también tiene puntos ciegos importantes. Las estadísticas sobre salud mental en fundadores de startups son preocupantes. Según diversos estudios, los emprendedores tienen un 50% más de probabilidades de reportar condiciones de salud mental que la población general. El 72% reporta algún impacto en su salud mental. El 45% califica su estado mental como malo o muy malo. Estas no son excepciones, son tendencias. La cultura del hustle, trabajar sin parar, sacrificarlo todo por el proyecto, dormir cuando estés muerto, tiene costos que raramente se mencionan en las historias de éxito. Y cuando se mencionan, suelen presentarse como obstáculos superados, no como señales de alarma que deberían haberse atendido. El narcisismo y el emprendimiento. La investigación en psicología ha encontrado correlaciones interesantes entre rasgos narcisistas y la intención emprendedora. Tiene sentido. Para fundar una empresa, necesitas creer que tu idea es mejor que las existentes, que vos podés ejecutarla mejor que otros, que vale la pena apostar recursos y tiempo en tu visión. Cierto nivel de autoconfianza, que en exceso llamamos narcisismo, parece ser funcional para dar el salto. El problema es que los mismos rasgos que ayudan a iniciar un proyecto pueden sabotearlo después. La dificultad para escuchar críticas, la necesidad de control, la tendencia a sobreestimar las propias capacidades. Lo que al principio es combustible puede convertirse en obstáculo. Mirando mi propia experiencia, puedo identificar rasgos narcisistas que operaban sin que yo los reconociera como tales. La grandilocuencia de algunos planes, la dificultad para delegar, la resistencia a admitir que algo no estaba funcionando. No digo esto como confesión dramática, lo digo como observación retrospectiva. Estos patrones estaban ahí, influyendo en mis decisiones, y yo no los veía. El punto de quiebre. El choque de auto fue menor. Nadie resultó herido. Pero ocurrió en un momento donde todo se acumulaba: las audiencias judiciales, las presiones del proyecto, el agotamiento físico y mental. No fue el choque en sí lo que me detuvo,
fue darme cuenta de que estaba tan disperso, tan sobrepasado, que no pude reaccionar a tiempo. Hay algo clarificador en los accidentes. Te sacan del piloto automático. Te obligan a prestar atención. Durante meses había estado funcionando en modo reactivo, respondiendo a lo urgente sin espacio para lo importante. El choque fue una interrupción que me permitió ver el patrón. Poco después hablé con mi equipo. Les dije que no podía continuar. Fue una de las conversaciones más difíciles que tuve que tener y la había postergado durante meses porque no quería fallarles. Pero la alternativa, seguir fingiendo que todo estaba bajo control, ya no era sostenible. La depresión. Cuando dejé el metilfenidato, vino la depresión. No la depresión filosófica de quien reflexiona sobre el sentido de la vida. La otra, la química, la que te deja sin energía para levantarte, la que convierte todo en gris. Los síntomas de abstinencia de estimulantes incluyen fatiga extrema, hipersomnia, dificultad para experimentar placer y estados depresivos que pueden durar semanas o meses. Esto está documentado. No es debilidad de carácter, es neurobiología. Cambié de psiquiatra. Empecé con fluoxetina. Llevó tiempo, pero gradualmente el gris empezó a tener matices de nuevo. La recuperación no fue lineal. Hubo días mejores y días peores, pero la dirección general era hacia arriba. Empezar de cero. Busqué un trabajo en relación de dependencia. El sueldo era considerablemente más bajo de lo que había manejado antes, pero había algo valioso en esa simplificación. Alguien más se ocupaba de las decisiones grandes. Yo solo tenía que hacer mi trabajo y volver a casa. Encontré apoyo en una nueva pareja. No voy a idealizar eso tampoco. Las relaciones tienen sus propias complejidades, pero tener a alguien que te sostenga cuando no podés sostenerte solo hace diferencia. La reconstrucción fue lenta. No hubo un momento de epifanía donde todo se acomodó. Hubo días donde funcionaba un poco mejor que el anterior. Hubo retrocesos, hubo paciencia, mía y de quienes me rodeaban. Las interfaces que no veía. Este libro habla de interfaces cognitivas como filtros que median nuestra percepción. Durante los años que acabo de describir, yo operaba con varias interfaces que no reconocía como tales. Estaba la interfaz del emprendedor exitoso, un conjunto de creencias sobre lo que significaba ser fundador, cómo debía comportarme, qué sacrificios eran necesarios. Esta interfaz filtraba la realidad de manera que las señales de alarma se reinterpretaban como obstáculos a superar, no como límites a respetar. Estaba la interfaz de la productividad, la creencia de que el valor personal se medía en output, en horas trabajadas, en problemas resueltos. Esta interfaz hacía que descansar se sintiera como perder tiempo, que pedir ayuda se sintiera como admitir derrota. Y estaban las interfaces más personales, más difíciles de nombrar. Patrones aprendidos en la infancia sobre lo que significaba ser valioso, sobre cómo manejar las emociones, sobre qué mostrar y qué ocultar. Estas interfaces operaban en un nivel más profundo, influyendo en las otras sin que yo lo notara. La incoherencia. El concepto central que atraviesa este libro es la coherencia. La correspondencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Durante esos años, mi nivel de incoherencia era alto. Proyectaba una imagen de control mientras internamente todo se desmoronaba. Decía que estaba bien cuando no lo estaba. Tomaba decisiones basadas en lo que debía hacer según mis interfaces, no en lo que realmente necesitaba. Esta incoherencia no era mentira deliberada. Era la consecuencia de no tener acceso a mis propios estados internos, de estar tan identificado con las interfaces que no podía ver lo que había debajo. El corazón transmitía una cosa, la mente contaba otra historia, y las palabras que salían de mi boca pertenecían a un guión que ya no correspondía a la realidad. La literatura de desarrollo personal que critico en otros capítulos de este libro, las afirmaciones positivas, la visualización, el manifestar, no funcionan cuando hay este nivel de incoherencia. Podés repetir todas las frases que quieras,
Pero si tu sistema nervioso está en modo de supervivencia, si tu corazón late con el ritmo del miedo mientras tu boca dice palabras de abundancia, el resultado es más fragmentación, no menos. Lo que aprendí. No voy a convertir esta historia en una fábula con moraleja clara. La vida es más desordenada que eso. Pero hay algunas cosas que entiendo ahora que no entendía antes. Entiendo que los psicofármacos son herramientas, no soluciones. Pueden ayudar a atravesar momentos difíciles, pero no resuelven los problemas estructurales y tienen costos que no siempre son evidentes mientras los estás usando. Entiendo que la cultura del emprendimiento tiene puntos ciegos peligrosos. Celebra ciertos comportamientos, el sacrificio extremo, la disponibilidad permanente, la negación de los límites, que en otros contextos reconoceríamos como problemáticos. Entiendo que el narcisismo puede disfrazarse de ambición y que distinguir uno de otro requiere una honestidad que no siempre tenemos disponible, especialmente cuando estamos en medio de la acción. Y entiendo que la coherencia, la correspondencia entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, no es un estado que se alcanza de una vez, sino una práctica continua que requiere atención. El lugar desde donde escribo esto desde un lugar diferente, no mejor ni peor necesariamente, pero diferente. Un trabajo más estable, una vida más simple, menos adrenalina y menos crisis, también menos de la intensidad que a veces extraño. No pretendo haber resuelto nada definitivamente. Las interfaces cognitivas que describí siguen ahí, aunque ahora puedo verlas un poco mejor. Los patrones narcisistas no desaparecen por reconocerlos, se vuelven más manejables, pero siguen operando. La tendencia a la incoherencia reaparece cada vez que el estrés aumenta. Lo que cambió es la relación con todo eso. Antes estaba identificado con mis interfaces, ahora puedo observarlas. Antes la incoherencia era invisible, ahora, al menos a veces, puedo notarla. Antes el colapso era algo que me pasaba, ahora es algo que puedo contar. Y contar tiene su valor, no porque la historia sea ejemplar o edificante, sino porque hace visible lo que usualmente permanece oculto. Este libro habla de las capas invisibles que median nuestra experiencia. Esta historia es un ejemplo de cómo esas capas operan en una vida concreta, con sus consecuencias concretas. Lo que queda. Efectivo, pastillas y pantallas. 3 elementos que marcaron una etapa. El efectivo con su peso y su presencia. Las pastillas con su promesa de rendimiento y su costo diferido. Las pantallas con su conexión permanente y su fragmentación de la atención. Ninguno de estos elementos es malo en sí mismo. El dinero es una herramienta. Los psicofármacos tienen usos legítimos. La tecnología nos permite cosas que antes eran imposibles. El problema no está en los elementos, sino en la relación que establecemos con ellos, en las interfaces cognitivas que median esa relación, en el grado de coherencia o incoherencia con que los integramos a nuestra vida. Cuento esta historia no como advertencia ni como modelo, la cuento como dato, como un caso particular de cómo los mecanismos que describe este libro pueden manifestarse en una vida, como evidencia de que el autor de estas páginas no escribe desde una posición de superioridad, sino desde la experiencia de haber estado profundamente perdido en sus propios laberintos. Quizás eso le dé algún valor a lo que sigue, o quizás no, lo dejo a tu criterio.